é um trabalho bem interessante. A gente só tem a agradecer e tem a agradecer a vocês também pela participação, para mostrar que o aniversário da empresa, na verdade, não é um motivo necessariamente para fazer uma festa. No nosso caso, a gente optou por fazer um cronograma de eventos voltado para o trabalho do museu. Então, esse aqui é um dos trabalhos que a gente está desenvolvendo no ano do centenário. Tá, ok? Muito obrigado pela presença de todos. Eu só quero agradecer a presença de todos vocês e que nosso dia seja bastante enriquecedor para todos. Tá? Obrigada. 150 años y tenemos un muestrario de arquitectura y de diseño desde esa época hasta la actualidad. Entonces, vamos a tener desde la dimensión simbólica que implica la arquitectura hasta la expresión de las diferentes rituales de diferentes culturas que hacen al patrimonio, digamos, funerario complejo. Digamos, no es lo mismo el ritual funerario que realiza, no sé, la comunidad judía, la comunidad católica, los rituales que puede tener aquí en Blumenau, por ejemplo, si hay algún ritual, alguna costumbre que esté ligada con el origen de los pobladores alemanes, que tiene que ver seguramente con la religión, que eso puede ir desde el tipo de monumento funerario, el tipo de ceremonia funeraria que se realiza, e inclusive con la durabilidad de la tumba. ¿Sí? Hay lugares donde el entierro es por 5 años, en otros se compra la parcela y es a perpetuidad. Bueno, todo eso va configurando un acervo patrimonial, un conjunto de elementos patrimoniales que hacen a la cultura de esa población. En el Alto de Bolivia, esto que ven aquí son estructuras funerarias, son túmulos que se llaman covachas, que se siguen usando en la actualidad. Están hechas de adobe, no sé cómo se dice aquí el adobe, de coba, ¿sí? Y tienen, digamos, hay un registro arqueológico que tiene más de 1000 años de antigüedad este tipo de estructuras. Pero hoy ¿dónde se construyen y dónde están? Dentro del cementerio moderno. O sea, se sigue respetando y sigue existiendo una forma de construir túmulos que tiene más de 1000 años dentro de un espacio moderno que es el cementerio. A ver, ¿por qué digo moderno? Desde el punto de vista de la arqueología, estamos hablando de una forma de tumular, de enterrar, de más de 1000 años en una estructura como es un cementerio que tiene no más de 200 años. O sea, los cementerios como los conocemos hoy en día surgen a finales del siglo XVIII. ¿Sí? Antes se enterraba en las iglesias, se enterraba en los camposantos. El cementerio como tal, que conocemos ahora, tiene un poco más de 200 años. Entonces, desde el punto de vista histórico, ¿sí? Son estructuras y cuestiones relativamente modernas. Pero bueno, aquí vemos cómo un patrón, una cuestión de patrimonio histórico, cultural, de acervo ancestral, se manifiesta en la actualidad. Bueno, todos estos son elementos que no debemos olvidar que también componen ese patrimonio funerario. E é usado nos dias atuais. Um cemitério que não tem mais de 200 anos. Los grandes túmulos, las grandes construcciones, sino que es también este conjunto de cosas que tienen que ver con el acervo y con los grupos originarios y con las cuestiones culturales, ¿sí? Actuales, modernas, y con las expresiones, digamos, populares dentro de los cementerios. Todo esto constituye un conjunto de elementos a lo que podemos llamar patrimonio funerario, que en algunos tenemos la suerte de que tengan gestión en cuanto al patrimonio
y otros obviamente no hay ni siquiera posibilidades. ¿Por qué? Porque ni los que administran el cementerio no conocen cuál es una de las grandes problemáticas que tenemos en América y en estos cementerios públicos, que las personas a las que envían a administrar el cementerio no son personas preparadas. Generalmente en los últimos años, en algunos casos va cambiando gracias a las acciones de las distintas redes de gestión del patrimonio funerario en América, pero al cementerio va un funcionario que es castigado y degradado y enviado a administrar el cementerio. Entonces no son personas que estén preparadas y que tampoco el trabajo les importe mucho. Y los cementerios, el trabajo en los cementerios y el personal de los cementerios es un personal muy sufrido y muchas veces es muy maltratado, en el sentido de que el trabajo que realizan por estar en contacto con el sufrimiento constante, con los deudos, con una situación que no es alegre precisamente, y al no tener ningún tipo de contención, genera problemas psiquiátricos, de alcoholismo, de adicciones, etcétera, que son obviamente problemas que hay que solucionar y hay que ver, porque hacen también a la preservación del patrimonio funerario, ¿sí? Bien, digamos, donde hay una inversión y una necesidad de mostrar socialmente, ¿sí?, y de expresar los valores de las familias, las riquezas, etc. Pero hace unos 25 o 30 años ha ingresado con fuerza en Argentina, sobre todo, y en muchos países, la idea dentro de los cementerios privados del cementerio parque, ¿sí?, que es una idea norteamericana que después está relacionado con la cuestión religiosa, donde la adoración a Dios pasa por la adoración del paisaje. Entonces se transforma en un jardín el cementerio, donde hay solamente una placa y no hay un túmulo, no hay absolutamente nada, solamente una marca en el piso, y es puro paisaje. Como digo yo, a los que trabajamos en el patrimonio funerario no nos gustan esos cementerios. A uno lo llevan a esos cementerios y dicen: ah, sí, qué lindo cementerio. Bueno, ¿dónde están? Vamos a uno que tenga escultura. Bien, a ver, lo que empecé hoy explicando y comentando de la UNESCO, que es la idea de declarar, la declaratoria de un monumento. ¿Sí? Tomar un túmulo, un cementerio, un espacio y declararlo monumento. Depende, obviamente puede tener distintas escalas, desde una administración municipal, una administración nacional o un monumento de la humanidad. ¿Cuál es el gran problema que trae eso en nuestra América Latina? El problema de lo económico. ¿Por qué? Porque cuando una estructura funeraria, un túmulo o un cementerio pasa a ser un monumento, la administración y la autorización para cualquier restauración que haya que hacer de ese monumento depende del Estado. El cementerio, ¿sí?, se puede realizar la restauración, ya que dentro de un museo los que deciden la restauración son los directores de ese propio museo, y los que deciden cómo se maneja la colección son parte del museo, y además se puede establecer congelar el patrimonio para protegerlo, pero no congelar el espacio. Cuando uno declara monumento histórico, no se puede enterrar más a nadie, tiene que quedar congelado en el tiempo, preservado, casi encapsulado. Cuando uno lo declara museo, ¿sí?, si se hace una reglamentación acorde, el cementerio los túmulos pueden seguir funcionando como tales, solamente que tienen que empezar a responder a una reglamentación en cuanto a restauración, conservación, etc. Pero, digamos, no pierde esa característica de seguir funcionando como cementerio.
un ejemplo muy interesante con la cuestión de que ha aumentado mucho y se ha puesto muy de moda desde hace unos años la cremación. En el cementerio San Pedro de Medellín, que hace 20 años que está declarado museo, ¿qué hicieron? Un túmulo que tenía una familia abandonada hace unos 20 años, lo tomó el cementerio, restauró con los planos originales, lo puso a nuevo, digamos, lo restauró original, pero en vez de que sea un túmulo para cajones, lo transformaron en un túmulo adentro totalmente moderno para cenizas, para urnas funerarias. Con lo cual maximizaron el espacio, conservaron el patrimonio, pero, digamos, avanzando sin inmovilizar las estructuras funerarias. Entonces es una buena opción esta de generar un cementerio, digamos, transformarlo en un museo, porque además también da otra posibilidad, que es la de que sea un elemento vivo. O sea, el museo es algo que se visita, es algo que puede tener fines educativos, bueno, tiene un montón de elementos que son para destacar y para avanzar. La carta de Paysandú de 2010, donde se pone de relevancia la importancia de los cementerios como espacios educativos. Y a raíz de la problemática económica que estamos teniendo en América Latina, y a raíz de una presentación que hizo la BEC, a la cual adherimos desde la Red Argentina, y un manifiesto que hizo la BEC y adherimos desde la Red Argentina, y obviamente que también desde la Red Iberoamericana tenemos la intención, que eso tenemos que sentarnos a charlar mañana. Imagens, descrição do túmulo, descrição da escultura, descrição dos adornos que a gente encontra nos monumentos. Também, por exemplo, o Émile Mali, que é o grande teórico da iconografia, ele tem um trabalho muito interessante, né, do começo do século XX, em que ele fez um levantamento de todas as esculturas do interior das igrejas góticas da França. E ele divide essa tipologia em imagens que têm a ver com a moral, que têm a ver com o trabalho, que têm a ver com o cristianismo. Então, é um método, vamos dizer, de descrever as imagens. Logo em seguida, no começo do século XX, surge então a iconologia, que aí nós temos, por exemplo, o Panofsky, que o último livro do Panofsky foi justamente sobre as tumbas do século, desde o período egípcio até o barroco, em que ele faz um levantamento muito grande dos túmulos mais importantes do interior das igrejas da Europa. Né? E o Panofsky, a iconologia, a preocupação dele é procurar entender a imagem. Então, vocês notam, a iconologia seria um passo a mais da iconografia. Você descreve a imagem, depois você procura entender a imagem. E hoje em dia, quem é da história da arte, está muito na moda, vamos assim dizer, estudar o Didier Huberman, que é um grande historiador da arte francês, em que ele cria um método chamado anacronismo, que ele, no fundo, ele acaba fazendo uma certa releitura da iconologia, só que no nosso caso, a gente acaba não usando muito o Didier Huberman, porque anacronismo que ele faz, tem um texto dele muito interessante, que chama A Queda da Virgem. E ele pega alguns quadros da Renascença e do Barroco, principalmente pintura, é pintura que ele trabalha nesse artigo, e ele vai mostrando a posição física dessa Vênus, que no primeiro momento ela está em pé, né, altiva, depois aos poucos ela senta, depois aos poucos ela vai caindo. E ao mesmo tempo que ela cai, ela vai se despindo, até que na última obra que ele coloca, é justamente a Vênus caída de um lado, a roupa do outro, e seria justamente no exato momento em que ela passa a ter o prazer como mulher e ela se despe totalmente.
Quer dizer que, para isso, ele não analisa a obra inteira, ele só analisa um pedaço da obra que tem essa Vênus. E também ele busca lá, desde a Grécia, Roma, e vai retomando essas imagens. Então, vocês têm aqui esses museus da Europa, toda a América Latina, o Brasil, todo mundo, de uma maneira geral, tem como referência o cemitério de Staglieno, em Gênova, que foi fundado em 1844, e que eu acho muito importante mostrar uma entrada muito suntuosa, e nas laterais a gente tem essas galerias, e entrando também tem essas galerias, aqui a capela, e nessas galerias nós temos esculturas monumentais italianas, que tem a ver, então, com a importância. Eu mostrei aqui para vocês, essa é uma planta mais antiga, depois aqui uma planta mais nova, essa planta aqui é de 1888, que vocês notam que os pinheiros aqui eram pequenos, e aqui a gente já vê que os pinheiros cresceram. Então, provavelmente, isso é de 88, e isso daqui é posterior, né? Esse catálogo que eu tenho é sem cá, então não tem como a gente saber. Mas dá para perceber a evolução do próprio cemitério. Ele é a grande referência. É uma pena que ele está muito sujo. Então, você chega que é uma arquitetura bem neoclássica, né? Bom, isso então são os referenciais que nós temos. Mas na medida que você vai conhecendo mais cemitério, vocês notam que às vezes a cria é melhor do que os referenciais. Então tem alguns cemitérios, principalmente na América Latina, que são muito bem conservados, muito bem estruturados, né? Partindo desses dois.